Gracias, Elisa. Dios le bendiga a todos, hermanos. Gloria a Dios. Como todos los viernes, nos reunimos a partir de las 7:30 para estar compartiendo un estudio de la palabra de Dios. Saludo a todos los que están conectándose, especialmente a los que se conectan de lejos. No tengo ahora mismo la oportunidad de replicarles los saludos. Luego, al finalizar y cuando me retiro de este lugar es cuando reviso todos los videos y entonces tengo la oportunidad de responder comentarios o saludos, pero les agradecemos a todos los que siguen los videos. En esta hora, como venimos en los últimos viernes, estamos estudiando acerca de la guerra espiritual, un tema bastante interesante. Hoy vamos a tocar hoy es el punto 6 de este tema. Vamos a hablar del ocultismo. Ya empezamos la semana pasada a hablar algo, pero hoy vamos a hablar de algunas formas comunes acerca de la práctica del ocultismo. Así que vamos a estar haciendo una oración y dándole gracias al Señor porque nos permite en este día estar aquí. Gracias por la salud que el Señor nos ha dado. El Señor nos guarda, nos protege, a pesar de que en este país el índice de contagio es muy alto y se ha extendido en muchos estados, pero le damos gracias a Dios que el Señor nos mantiene en salud y en bendición. Por eso vamos a ser agradecidos con el Señor. Les pido a los hermanos aquí presentes que nos pongamos de pie un instante y usted puede levantar una mano, darle gracias a Dios y estar con la seguridad de que la protección, la guarda y el cuidado de Dios están en este lugar. A veces tenemos ciertos temores cuando vamos a reuniones públicas, pero cuando nos reunimos como iglesia, yo quiero decirle a los que nos están viendo, tomamos obviamente todas las precauciones necesarias que se recomiendan, pero también tenemos fe y confianza de que actuamos conforme a lo que se nos pide, pero también confianza en las promesas de Dios. Sabemos que el Señor está con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te alabamos en esta tarde, Señor. Mi alma te bendice, Señor, mi alma te glorifica. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, compartiendo tu palabra, edificándonos, Señor. Asístenos, Espíritu Santo, con tu presencia poderosa, con la unción, la gracia, Señor, espíritu de revelación, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer en este camino, Señor, y llegar a ser, Señor, efectivos servidores tuyos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, que es, Señor, una espada de doble filo, obre en nuestras vidas. Primero, Señor, en nuestro interior, en nuestro corazón, cortando con todo aquello, Señor, que está de más, que no sirve. Pero en el nombre de Jesús declaramos que somos tierra fértil, Señor, para que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor, para dar fruto al 100%. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Bendito tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia. Dele gracias al Señor. Aleluya. Quizás usted vino cansado del trabajo, hace mucha calor aquí, pero estamos en la presencia de Dios y es un momento de refrigerio espiritual, un momento de adorar y de alabar a Dios, un momento de bendición. Aleluya, gloria a Dios. La presencia de Dios está obrando en nuestras vidas. La presencia del Espíritu Santo está aquí en este lugar y también se transmite a través de este medio electrónico, Señor, para llegar a corazones, a vidas, Señor, allá a familias, a hogares, Señor, aquí más allá. Te damos gracias por este privilegio, esta bendición. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un verso en la Escritura, hermanos. Ya lo hemos leído.
cuando comenzamos este estudio en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6, pero siempre es bueno recordarlo para conocer el carácter de esta lucha que nosotros tenemos, porque muchas veces llegamos a pensar de que una vez que hemos recibido al Señor Jesús en nuestros corazones, hemos nacido de nuevo, como la palabra de Dios nos enseña, muchas veces pensamos que eso ya es suficiente y ya entonces no tenemos más nada que hacer, solamente adorar, alabar a Dios. Y eso es muy bueno, por cierto, y es algo que tenemos que hacer y esperar a crecer en esa área. Pero también tenemos que entender que somos parte de una lucha espiritual, de una batalla espiritual. Y en este capítulo 6, el apóstol Pablo nos los hace saber, como ya hemos leído en varias oportunidades, en donde nos dice en el capítulo 6 de Efesios, el verso 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego se nos da la descripción de la armadura que también Dios nos ha provisto para hacer frente a estas huestes espirituales de maldad. Hoy vamos a estar hablando, como dije al comienzo, del ocultismo, que es precisamente el frente de batalla directo que tenemos como iglesia de Jesucristo. Son las fuerzas del enemigo que de esa forma, de una manera descubierta, por así decirlo, dentro de lo que se permite el término ocultismo conocido, que nos toca enfrentar. ¿Por qué digo de una forma descubierta? Porque no es ningún descubrimiento saber de que todas las prácticas del ocultismo encierran actividad demoníaca. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto y cómo el enemigo ha estado utilizando desde siempre este tipo de accionar, ¿verdad?, en el campo del oculto, para que de esa forma, de esa manera, poder infiltrarse en medio de la sociedad y también en el corazón de las personas. Hay una tendencia natural en el ser humano de la curiosidad por estas cosas ocultas, y los demonios conocen esa tendencia, y por eso el ocultismo se refleja o se manifiesta de diferentes formas y maneras. Vamos a mirar algunas de las formas más comunes del ocultismo. También el ocultismo, vamos a ir describiendo algunas maneras como se manifiesta, pero tengo que decir algo, que también lamentablemente se ha infiltrado en la sociedad como con una fachada de religiosidad. Uno de los ejemplos más claros de esto que digo es el famoso New Age o Nueva Era, en donde las personas que practican esta forma light, le llamo yo, de ocultismo, entonces ellos piensan o creen de que están incursionando en prácticas que son perfectamente correctas porque tienen que ver con el alma, con la mente, pero detrás de todo eso no hay más que un engaño satánico, un engaño de los demonios. Ese tipo de New Age o de Nueva Era, lamentablemente, no solo se manifiesta de una manera organizada en estos días y en esta nación especialmente, sino que también se infiltra en medio de otras religiones. Ya vamos a ver algo con respecto a eso. Avanzan con paso firme y en medio hasta de iglesias, porque hay prácticas que se llevan a cabo en iglesias cristianas, evangélicas, que no tienen nada que ver con la Biblia, y si tenemos tiempo vamos a ir describiendo algunas de ellas, pero estas prácticas tienen más que ver con el ocultismo que lo que enseña la palabra de Dios. La mayoría de la gente no entiende el alcance ni la verdadera naturaleza de las ciencias ocultas o ocultismo. Tiene una apariencia de entrada de verdad o de algo lógico, de algo agradable,
de algo que realmente satisface la razón humana, el área de las emociones, y de esa forma, de esa manera se infiltra muy suavemente dentro de la sociedad. Pero detrás de eso hay demonios. No solamente es la nueva era, sino que, repito, las iglesias cristianas evangélicas poco fundamentadas en la palabra de Dios, entonces están en riesgo de ser infiltradas por estas corrientes demoníacas de influencia, en donde muchas personas están cayendo en esos engaños y por supuesto pagan el precio de eso. ¿Por qué? Porque el diablo, queridos hermanos, es un enemigo cruel, es un enemigo al cual le tenemos que dar batalla continuamente, sin descuido, estar constantemente alertas, apercibidos, y cuando nos toca enfrentarlo, saber que tenemos la victoria en Cristo Jesús, pero hacer efectiva esa victoria de una manera contundente, agresiva, frente a las fuerzas del enemigo. Algunas de las formas más comunes del ocultismo las encontramos en la famosa suerte, ¿sí? O el azar, como comúnmente la gente dice. Hoy fue un día de suerte para mí. Hoy tuve suerte porque alcancé esto o alcancé lo otro. Es mi día de suerte. Es la forma más común en donde las personas entonces empiezan a enrolarse o a ser partícipe de estas prácticas ocultas. A tal hecho que algo tan popular como el horóscopo se ha transformado en una guía diaria para muchas personas, creyendo de que lo que dicta el horóscopo, por ejemplo, es lo que realmente le conviene seguir, y no es más ni eso que una serie de mentiras en donde, bajo una supuesta ciencia, entonces las personas consiguen una información que les está vedada a ellos, pero sí está al acceso de privilegiados o iluminados, que entonces son los que elaboran estos horóscopos. Pero la verdad es que detrás de todo esto hay demonios. Nadie debe de ser conducido o guiado o basar sus decisiones basado en estos consejos que se encuentran en estos horóscopos. Hay varias prácticas, ¿verdad?, que parecen inocentes, pero que muchas veces en la sociedad se asumen como tradiciones muy normales. Por ejemplo, hay quienes no quieren abrir un paraguas bajo un techo, ¿verdad? O quienes tienen temor cuando se les cruza un gato negro, por ejemplo. Algunos plantan ruda, no sé si es familiar la ruda para algunos de los que estamos aquí. La plantan en las puertas, a los costados de las puertas de la casa, en fin, alrededor de la casa, porque consideran de que esta planta entonces tiene propiedades especiales para combatir las fuerzas del mal, y entonces los demonios o las malicias no van a entrar en ese hogar. Bueno, son todas supersticiones. Las supersticiones populares también causan daño, porque toda esta serie de cosas no hacen más que distorsionar la real imagen que tiene el ocultismo. Vamos a encontrar también dentro de las prácticas atar una cinta roja en la muñeca, por ejemplo, para estar protegido de la envidia, ¿sí? No sé si eso es para alguno conocido, pero en muchos lugares se utiliza esa práctica para estar protegidos de esa manera contra las fuerzas del mal, contra la envidia, contra un montón de situaciones que quieren llegar contra la vida de las personas, y se cree que actuando de esa manera se está protegido. Otros cuelgan una ristra de ajo o una tira de ajo, ¿verdad?, en su casa, en las puertas, para ahuyentar a los malos espíritus. Son prácticas comunes también. Algunos tienen una herradura, ¿sí?, de 7 agujeros para estar en contra de la mala suerte, ¿sí? Una herradura de caballo, y las cuelgan en las puertas. Bueno, todo ese tipo
de cosas, son prácticas muy populares, ¿verdad? En distintos lugares, y seguramente que en su región donde usted vive hay muchísimas otras cosas que son muy populares y que tienen quizás el rótulo de ser cosas importantes y se llegan a ser los consejos de los sabios para poder hacer de la gente que tenga una vida mejor. Pero quiero decirle de que hay una sola protección que el ser humano puede tener frente a todos estos tipos de malicias, malas suertes, envidias y espíritus del mal, y ese se llama Jesucristo. La presencia de Jesús en nuestra vida es la que nos va a proteger, y no solo va a proteger nuestra vida, va a proteger nuestro hogar, nuestra familia, nuestras casas. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es un escudo y también es algo que repele a todos estos espíritus inmundos, porque el diablo siente temor de los hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. Así que estas formas de ocultismo no son más que supercherías, supersticiones que no tienen ningún tipo de poder en sí mismo. También la adivinación. La adivinación, también conocida como quiromancia, tiene otros nombres en distintos, según la práctica que se utilice para adivinar. Entonces, que significa predecir un acontecimiento futuro o descubrir una información oculta. Toda la adivinación se basa en el supuesto de que el destino de cada uno está establecido y es inmutable. O sea, el que adivina entonces establece ciertos parámetros para las personas de acuerdo a distintos tipos de información que reciben de la persona. A veces las líneas de las manos le muestran el destino supuestamente de las personas a estos iluminados o a esta gente especial, ¿verdad? Llamados quirománticos, hechiceros, parapsicólogos, y toda esa sarta de personajes que lo único que buscan es el dinero de las personas. Pero entonces la quiromancia o la lectura de la mano, por ejemplo, la cartomancia, que es la lectura precisamente de las cartas, también conocida como el tarot, son todas parte de las prácticas de las ciencias ocultas. El tarot, por cierto, es muy popular en nuestros días. La necromancia, que no es más ni menos que el contacto con los muertos, supuestamente con los familiares muertos. Entonces se puede llegar a acceder al espíritu, según proponen estas ciencias ocultas, al espíritu de las personas ya fallecidas que andan vagando por aquí o andan vagando por allá, según ellos, y de esa manera conseguir algún tipo de información necesaria, ¿verdad?, para el que está invocando a ese espíritu de los muertos. Yo quiero decir de que eso es imposible, y detrás de esos espíritus de muertos supuestos no son más que espíritus engañosos lo que se manifiestan. Son demonios que conocen, por supuesto, la vida de las personas que acuden por ese tipo de consejo o la búsqueda de información o ayuda a esos lugares, también conocidos, por ejemplo, como centros de espiritismo, que no es más que necromancia, que es la práctica de contactarse con los espíritus de los muertos. Y todas esas prácticas ya muestran de que estos demonios, entonces, al poder revelar a las personas o revelarse de alguna forma, de alguna manera, en cual las personas que van a buscar esa ayuda se identifican con esos familiares por la información que reciben de estos espíritus supuestos, entonces allí se quedan encandilados, embelesados, totalmente engañados, y de esa forma, de esa manera, se hacen víctimas muy dóciles, muy fáciles de este tipo de personas. La adivinación cobra muchas víctimas, porque detrás de todas las prácticas del ocultismo, quiero decirle de que hay que pagar un precio, que no se trata de pagarle al que adivina o al que tira la carta o el que hace algún trabajo de hechicería o de brujería, sino que el costo es mucho más alto que eso. Es un pacto con los demonios que la persona
implícitamente está realizando con estos espíritus del mal, en donde de alguna forma ellos creen recibir ayuda, pero lo único que hace es enlazarse más y más con estos demonios. Gloria al nombre del Señor Jesús. La astrología también es la creencia de que los astros ejercen alguna influencia sobre los hombres. Todos conocemos la influencia que tiene la luna sobre la tierra, el sol sobre la tierra, todos conocemos las leyes de la física, todos sabemos que hay fuerzas gravitacionales que emanan de cada planeta, pero eso no significa que el destino de las personas pueda estar determinado por la posición de estos astros o de otras estrellas o de las constelaciones cercanas aquí a nuestro planeta, sino que todo eso se representa como si fueran detrás de todas estos astros celestes, como que fueran el Dios que va a regir la vida de las personas. Ese es el propósito de la astrología. Y estas personas caen engañadas de todas estas cosas y hasta se hacen cartas astrales y se venden esas cartas y las personas acudan a este tipo de especialistas en esta rama del ocultismo y bueno, y todo eso los enreda cada vez más en el ocultismo, porque de ahí aún queda un paso enredarse con la brujería, la hechicería, con quienes consulta la borra del café, con los que leen la bola de cristal o leen diferentes tipos o aspectos de la vida de las personas, y de esa forma, de esa manera pueden ellos o creen ellos determinar el destino o el futuro de las personas. Y hay una sed en nuestros días por conocer acerca del futuro. Yo quiero decirle, querida hermana, querido hermano, usted que me está escuchando también a través del Facebook, que nuestro futuro, el futuro de los hijos de Dios, ya está determinado. Yo no tengo necesidad de acudir a ninguna fuente que me revele mi futuro, porque este libro, la Biblia, la palabra de Dios, me está revelando un futuro glorioso, juntamente con Cristo. Los que hemos nacido de nuevo y nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesús, tenemos un lugar asegurado en el cielo de Dios, y ese es el futuro que nos espera. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Hay muchas otras prácticas que podíamos mencionar. Podríamos decir, por ejemplo, la percepción extrasensorial, telepatía, que es una forma de comunicación supuesta en donde no se utiliza el lenguaje verbal, sino que se habla con la mente, en fin. Hoy también nos encontramos con una serie de cosas como los encuentros del tercer tipo. Ya en una oportunidad vamos a hacer un video acerca de eso, acerca de los encuentros con ovnis, con seres extraterrestres, que es muy popular todas estas cosas en estos días, especialmente en los días de confusión religiosa. Escuchen, en los días de tragedias, en los días como los que estamos viviendo nosotros, en donde vemos situaciones de enfermedades, de pandemia, donde ya vamos a estar viendo situaciones muy graves con respecto al clima, cambios climáticos intensos, vamos a estar oyendo de terremotos, de maremotos, vamos a estar viendo a huracanes impresionantes, y yo no estoy hablando porque soy profeta, sino porque me lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profecía perfecta por la cual nosotros nos podemos guiar. Así que estamos viviendo estos últimos tiempos que nos hablan las Escrituras, en donde todas estas cosas se están conjugando y están haciendo de las personas, en vez de que ellos al no tener una actitud correcta hacia Dios, de buscar a Dios, entonces buscan en el lado contrario, buscan en el lado oculto. Por eso, todas este tipo de supuestas ciencias, clarividencias, parapsicología, viajes astrales, omnilogía, todas estas cosas de encuentros cercanos del tercer tipo, personas que son inducidas o abducidas,
ese es el término, que supuestamente estos seres extraterrestres se llevan en sus naves. Y yo me he encontrado con gente que me ha contado este tipo de experiencias que ellos han pasado, pero cuando uno los confronta con la realidad de la palabra de Dios, la niegan. ¿Por qué? Porque esa experiencia que han vivido no se dan cuenta que son demonios lo que se les han manifestado. Ya vamos a hablar, repito, acerca de eso. Otra de las cosas peligrosas que nosotros como creyentes tenemos que tener en cuenta en estos días es la llamada expansión mental. La idea central es que la mente humana puede abrirse por distintos métodos para recibir una comprensión más amplia de las cosas. Y por eso la llamada meditación trascendental, a través del yoga, del hipnotismo, del control mental y, como ya dije anteriormente, revelaciones cósmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero decirle de que todo ese tipo de manifestaciones no tienen nada que ver con la realidad, la verdadera realidad, sino que son todas distintos territorios, campos de acción de los demonios, que el único fin que persiguen es engañar y seducir a las personas. Alguien me preguntó en una oportunidad si el yoga era malo, ¿sí? Sí, es malo el yoga. ¿Por qué? Porque es una doctrina oriental que la practican, viene del hinduismo y también viene de esta meditación trascendental en la cual desemboca el ejercicio del yoga, viene también de todas las doctrinas orientales, ¿verdad? Que están continuamente induciendo a las personas a que practiquen esta meditación trascendental. ¿Qué quiere decir esta meditación trascendental? De que la persona, se lo digo por experiencia, antes de conocer al Señor, tuve una experiencia, tenía un amigo de que practicaba todo este tipo de cosas y él quería a mí estimularme a que entre en ese campo del ocultismo. Y entonces me facilitó algunos libros y en ese entonces yo no era cristiano en lo absoluto. Y una de las cosas que me acuerdo que él siempre hablaba, porque teníamos conversaciones respecto a estas cosas, entonces él decía, y él era un maestro en estas cosas, por cierto era un gran músico también, tenía una habilidad extraordinaria para la música, pero una de las cosas que él decía es que la meditación era un escape para la persona, y que entonces un gurú tenía que darle a la persona un mantra que repetir, o sea, una palabra sagrada, eso significa un mantra, que era propiedad solo de la persona y que al repetir en esa meditación esa palabra se conseguía trascender en un punto en el espacio y a través de ahí se iban a tener distintas experiencias espirituales muy lindas y muy intensas, decía él. Pero cuando yo me convertí al cristianismo pude descubrir de que era una falsedad todo ese tipo de cosas, porque me di cuenta de que lo que hacen esa práctica del yoga, que pasa de ser una práctica inocente de ciertos ejercicios respiratorios. ¿Por qué? Porque esos ejercicios respiratorios tienen un nombre, se llaman asanas, y cuando la persona aprende todos los asanas, los distintos ejercicios respiratorios, el fin de esos ejercicios es lograr una situación de meditación, de meditar trascendentalmente, o sea, de salir del cuerpo. Entonces, eso es el propósito del yoga. Así que todas estas cosas son muy peligrosas, porque cuando alguien empieza a repetir un mantra, repetirlo y repetirlo, tiene que poner la mente en blanco, y ahí está el peligro de que cuando se pone la mente en blanco, y mire, queridos hermanos, hermanas que me están escuchando, yo quiero decirle de que a veces le recomiendan a las embarazadas este tipo de ejercicios, ¿verdad?, del yoga, a veces a las personas de edad y otras prácticas que tienen que ver con la respiración. Pero una de las cosas que se va a pedir es que uno tiene que entrar en un estado de relajación. Y ese estado de relajación significa poner la mente en blanco, o sea, olvidarlo todo por un instante y solo repetir ese mantra
sagrado que le dio un gurú en particular a la persona. Y cuando la persona empieza a repetir con su mente en blanco, no es realmente que sale su alma del cuerpo, sino que lo que realmente sucede es todo lo contrario, lo inverso. Hay algo que se mete en el cuerpo, y ese algo no es más ni menos que un espíritu engañoso, un demonio que entra en la persona y que lo lleva a experimentar distintas situaciones en que la persona, luego de salir de ese trance, como un trance hipnótico, se queda maravillado con su experiencia y de esa forma cada vez más atado por los demonios. Eso es lo que realmente propone el yoga en su finalidad. Por eso yo les digo a un hermanos que me dicen que el yoga no es inocente, es una práctica que induce a recibir demonios. Esto es muy importante, queridos hermanos. La brujería es algo muy difundido, muy común. Aquí en los Estados Unidos es una religión reconocida por las autoridades, por el gobierno federal de los Estados Unidos. Se la llama la Wicca. Es una religión que tiene su registro como cualquiera de las religiones, como cualquier iglesia. También está la iglesia satánica, con sede central en la ciudad de San Francisco, en California, pero que tiene distintos, ellos lo llaman capítulos, en distintas ciudades de los Estados Unidos. Lamentablemente acá en la ciudad de Detroit, donde estamos ahora nosotros, hay uno de estos capítulos, o sea, una iglesia satánica aquí en la ciudad de Detroit. Su dirección, su localidad es desconocida, porque ellos no publican anuncios acerca de dónde ellos se encuentran, sino que el que quiere, ¿verdad?, acceder a ese tipo de reuniones tiene que consultar con alguien que ya es miembro de ese capítulo satánico, y de esa forma ir como un referido. Personalmente lo llevan allí, pero ellos no ponen, como ponemos las iglesias evangélicas o cualquier otra organización cristiana, un lugar, una localidad donde nos encontramos, porque precisamente hace honor al término de lo que estamos hablando, el ocultismo. Ellos quieren estar en las sombras, porque la intención final de sus prácticas es la adoración a los demonios, la adoración a Satanás. La brujería es eso también, un esfuerzo también para poder obtener poder, ¿verdad?, y control en el mundo espiritual, y obtener información de los demás, o control sobre las personas, o poder para vengarse, o poder para algunos de ellos decir o suponer que van a hacer el bien. Todo eso es parte de la brujería. En apariencia parece que buscan el bien, pero a través del uso de la magia, ¿verdad? Todo esto está, hay distintos tipos de prácticas en donde la magia junto con la brujería llevan a establecer un sistema de creencias en donde el panteísmo, ya vamos a hablar después de eso, panteísmo, que es un conjunto, una religión con muchos dioses, o no solamente muchos dioses, sino que cree de que cada objeto, cada cosa está gobernado o influenciado por un espíritu, y que tiene poder sobre toda esta creación. Por eso es que estas prácticas de hechicería, brujería, prácticas mágicas, requieren de ciertos sacrificios, ciertos ritos, ciertas ceremonias, en donde a veces se tiene que ofrendar algo a esos espíritus, el espíritu de la montaña, el espíritu del río, el espíritu del mar, el espíritu del trueno, en fin, una serie de espíritus a los cuales se sirve y se le ofrecen sacrificios. O sea, la brujería es algo muy difundido en todos nuestros países, especialmente en Latinoamérica. Yo tuve un caso que me gustaría compartirlo, creo que vamos a tener tiempo. Cuando yo viví previamente, antes de estar aquí en los Estados Unidos, yo viví en Canadá, y en una oportunidad me invitaron a predicar allá por el año 90, me invitaron a predicar en una iglesia. Yo estaba viviendo en la ciudad de Toronto, en una iglesia que estaba en una ciudad a 2 horas de distancia, London se llama, en la provincia de Ontario.
Entonces yo fui a predicar 3 días a ese lugar, viernes, sábado y domingo. Era una cruzada, y entonces allí el primer día, el viernes, habían aceptado al Señor unas 5 o 6 personas, y una de las personas era una señora, ya una mujer como de unos 40 años de edad, que ella era canadiense y no hablaba muy bien el español, y entonces pero sí lo entendía, y es más, acudía a esa iglesia ella supuestamente para aprender el español. Entonces ella entendió el mensaje y aceptó al Señor. Eso fue el día viernes. El sábado vino a la reunión, y el domingo, que era el último día, nosotros teníamos la reunión como a eso de las 4 o 5 de la tarde, si mal no recuerdo. Y como al mediodía yo estaba en la casa de los pastores, entonces sonó el teléfono y atendió la hermana, y entonces era esta mujer que decía que se iba a quitar la vida, ¿sí? Entonces y ella me dijo: pastor, no sé qué hacer, esta persona se quiere quitar la vida. Ella aceptó al Señor el viernes. Entonces, y le insistía que ella que estaba muy mal, se sentía muy mal, y a ver, deme el teléfono, le dije. Y entonces hablé con esta señora. Por cierto, no hablaba tan mal el español, y le dije, mire, le digo, sí, porque ya estoy pensando en quitarme la vida, espere un rato, le dije, ¿no? Entonces, espérese, le digo, no se quite la vida ya, le digo, porque Dios tiene algo para usted, le dije. Así que vamos a hacer una cosa, le digo, mire, yo ahora estoy aquí en la casa de los pastores, pero en una hora yo puedo, o menos de una hora yo puedo estar en la iglesia, antes que empiece la reunión. Y usted véngase para esa reunión, le dije. Y entonces ella dijo: sí, lo voy a hacer. Y así que ahí vamos a platicar, a hablar, y entonces vamos a hacer una oración por usted. Y ella me aceptó, y le dije, y sentí de decirle esto en ese momento, creo que era de parte de Dios, de hecho lo era, después lo confirmé, de que le tenía que decir: y traiga cualquier objeto que usted tenga relacionado con el ocultismo, le dije, ¿no? Entonces ella me dijo: no, yo no tengo nada, me dijo por el teléfono. Bueno, fíjese bien, haga memoria. No tengo nada, yo no tengo nada que ver con el ocultismo, me dijo. Entonces le digo: bueno, si se acuerda de algo, tráigalo, le dije. Y entonces pasó, llegamos a la hora indicada, enseguida llegó ella, y entramos a la oficina pastoral, estuvimos hablando los pastores con ella, y estaba yo allí hablándole, haciéndole algunas preguntas a esta señora. Entonces esta señora nos dijo que, bueno, que se sentía muy angustiada, deprimida, etcétera, etcétera, y que le vino la idea de quitarse la vida. Entonces le digo: bueno, pero eso tiene que haber una causa. Fue una de las cosas que le dije, para que usted tenga esa depresión. Así que sería conveniente que usted nos cuente ahora qué es lo que le lleva a esa situación desesperante, porque tiene que haber algo, le digo, que le lleva a estar desesperada. Y ella no quería decir nada, por cierto. Empezamos a orar, y en un momento ella cayó al piso, estaba sentada, empezó a vomitar en el piso, y se retorcía para un lado, para el otro. Entonces se manifestó un espíritu en ella, y en un momento determinado el Espíritu Santo me habló a mí y me dijo: es un espíritu de sexo, ¿sí? Entonces yo le dije a ella, y es un espíritu de ocultismo. Le dije a ella: entrégueme, porque ella parecía como que se liberaba y después volvía a lo mismo. Estuvimos como 1 hora y pico haciendo oración por ella allí, y no alcanzaba a liberarse. Entonces le dije: entrégueme lo que usted tiene que la está atando, le dije. Usted tiene algo, un objeto que la está atando. Y ella entendió lo que yo le decía, y no tenía nada, y seguíamos orando, y ella seguía
manifestándose ese espíritu y no cedía en lo absoluto, hasta que en un momento ella estaba boca arriba, acostada en el piso. Entonces ella dijo, metió la mano por acá, ¿sí? Y sacó una cadena, ¿sí? Una cadena, y me la dio. Y entonces yo miré la cadena, era una cadena de oro, un medallón de oro redondo, que tenía un círculo de un lado, un círculo, y 12 corazoncitos, porque los conté alrededor del círculo, y no había nada en medio del círculo, todo era de oro. Y del lado de atrás no había absolutamente nada. Entonces, ninguna inscripción, nada. Entonces yo miré bien esto y le pregunté al Señor, le digo, ¿qué significa esto? Entonces el Señor otra vez me repitió, es ocultismo y es sexo. Y entonces, como vi los corazoncitos, me di cuenta de que era un espíritu de sexo que la estaba atando también, porque el Señor me lo estaba confirmando. Y entonces oré en esa dirección y reprendí ese espíritu de sexo y ese espíritu de ocultismo que estaba en la señora. Y cuando ella había alcanzado a darme eso, y estábamos orando y yo lo estaba mirando, en un momento ella quedó tendida totalmente relajada en el piso. Y me di cuenta que se había liberado, algo había salido de ella. Entonces la incorporamos con los pastores, la sentamos. Entonces ella empezó a hablar. Y yo le dije, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Ella glorificó al Señor. Estuvimos un tiempo adorando al Señor y entonces ella ahí ya empezó a contar lo que tenía que confesar. Detrás de cada atadura de los demonios hay un pecado que lo provoca, que el demonio pueda entrar en las personas. Entonces esta persona nos dijo de que ella tenía en ese momento 40 años de edad y que a los 20 años ella había entrado a trabajar como sirvienta en una casa de una persona adinerada, era una mujer sola, adinerada. Entonces, y había trabajado ahí 20 años con esta mujer. Pero resulta que esta mujer era lesbiana y la había iniciado en la práctica del lesbianismo. Pero no solamente en eso, sino que también en la brujería, porque era una bruja también esta señora. Y entonces la inició en el lesbianismo y en la práctica de la brujería. Me contó distintos ritos y ceremonias a la cual fue sometida. Entonces, y me contó cómo obtuvo esa medalla. Porque a mí me interesaba conocer eso, cómo esta mujer se lo había dado, porque era una medalla, un objeto trabajado, era un talismán. ¿Para qué era ese talismán? Entonces yo le pregunté, ¿y cuál es el propósito del talismán? Entonces ella me dijo, lo que sucede es que con este talismán yo seduzco a las mujeres. Entonces, por eso le costaba tanto desprenderse ella de ese talismán. Era como que le cortaban un brazo, ¿sí? Entonces ella dijo, en realidad yo venía a esta iglesia acá de los pastores porque hay muchas mujeres solas. Entonces ella se había hecho amigas de las hermanas que la recibían en sus casas inocentemente con el pretexto ella de aprender el español mejor. Y esta persona en sus planes era seducir a estas hermanas para que caigan en las garras que ella estaba, en la brujería y en el lesbianismo. Entonces ella fue describiendo todo eso y entonces claramente nos dimos cuenta de que le había hecho un rito a ese objeto y me comentó cómo había sido el proceso a la que había sido sometido ese objeto, esa medalla, y también ella misma, que la bruja la inició de esa manera en eso y le dio ese medallón. Y entonces ella dijo que a pesar de que ella había venido con esa intención a esa congregación, que ella le había impactado la palabra de Dios y que ella realmente se había arrepentido de ese pecado y que ahora ella se daba cuenta que estaba plenamente liberada. Bueno, alabamos al Señor y me dijo, y traía unas bolsas de plástico llenas de cosas y le dije, ¿qué trae ahí? Y ella me dijo, bueno, ahí yo no quiero que ni mire, pastor, me dijo,
porque en esas bolsas hay cosas muy feas, me dijo. Y entonces, bueno, vamos a hacer una cosa. Usted misma la va a quemar todas esas cosas, le dije. Entonces fuimos al fondo de la iglesia, vació las cosas, eran todas revistas pornográficas de lesbianismo. Entonces había animalismo y había un montón de suciedades allí. Y ella misma le prendió fuego y dice, de esta forma yo me alimentaba, y esto, bla, bla, me contaba todas estas cosas. Y entonces quemó con toda esa pornografía, con toda esa inmundicia. Hizo una oración de renuncia a todas esas cosas. Estábamos orando y ella comenzó a alabar al Señor y yo tuve la plena seguridad de que había sido totalmente libertada. Bueno, le damos gracias a Dios por eso y después de varios años me comuniqué con esta hermana de ahí, o sea, con los pastores, y entonces me dijeron que ella ya no se congregaba con ellos, pero estaba yendo a una iglesia que hablaba en inglés, que sí había aprendido el español, pero que ahora estaba sirviendo a Dios en una iglesia canadiense. Y bueno, eso trae satisfacción y trae gozo, saber de que lo que hacemos en la obra de Dios, Dios nos da ese tipo de satisfacciones, de saber que le hemos robado un alma al diablo, que hemos conquistado un territorio en el nombre del Señor Jesús. Y darnos cuenta lo peligroso que es el ocultismo, queridos hermanos. Así que detrás de todas esas cosas que se ofrecen en una radio, en una televisión, esos parapsicólogos, todos esos talimanes para la buena suerte, para el amor, para acercar al ser querido, etcétera, etcétera, son todos unos objetos trabajados. La magia, la hechicería puede trabajar objetos. ¿Qué quiere decir eso? Que se pueden aplicar espíritus en esos objetos para que la gente quede cautiva de esas cosas, y eso provoca una venda en las personas para que no acudan a Cristo, que los puede libertar. Así que esto es muy importante, conocer cómo el enemigo actúa. ¿Por qué? Porque de esa forma, de esa manera, nosotros vamos a estar advertidos, queridos hermanos. Y cuando usted le toque enfrentar este tipo de situación, usted debe de analizar la posibilidad de que las personas que manifiestan algún tipo de alteración mental, de alteración emocional, o de repente ante la palabra de Dios reaccionan con violencia o de una manera inapropiada, o con una grosería, o con una actitud desafiante, rebelde, o que directamente se quieren levantar y salir corriendo del lugar, quiero decirle que es una señal clara de que esa persona está tomada por espíritus inmundos. Por eso es importante, si usted trabaja en esa área en su congregación, de no permitir que la persona se salga por sí sola, porque hasta una desgracia puede ocurrir en la calle, ¿verdad? Sino que tiene que haber una supervisión en ese tipo de reunión, para que la persona salga de la iglesia, pero libre por el poder de Dios. Por eso es tan importante, hermanos queridos, saber de que todo este tipo de prácticas son prácticas asociadas entre sí y traen consecuencias en la vida de las personas. Muchos dicen que, y no se equivocan al decir que en ciertos casos hay manifestaciones sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales, porque nosotros tenemos que prestar mucha atención también a las manifestaciones sobrenaturales, aún en un medio cristiano. ¿Por qué? Porque el diablo, dice la Biblia, de que se disfraza de ángel de luz. Así que es importante para nosotros discernir, como nos dice el apóstol Juan, hijitos, discernid si los espíritus son de Dios. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener esa capacidad de discernir si ese espíritu que se está manifestando es realmente el espíritu de Dios y eso, o el espíritu del enemigo. Y este tipo de situaciones se hacen a veces muy evidentes en círculos pentecostales, especialmente en donde no hay un buen fundamento bíblico. Entonces esas congregaciones tildan con que es del Espíritu Santo cualquier tipo de manifestación, y no es así. Hay manifestaciones que son demonios.
Yo he escuchado hablar en otras lenguas a personas tomadas por demonios. Así que el tema es que no eran lenguas de Dios, eran lenguas del enemigo. Pero este tipo de manifestaciones sobrenaturales a veces ayudan a expandir, ¿verdad?, el territorio de los demonios dentro de la iglesia cristiana. Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces los creyentes nuevos, especialmente en su falta de discernimiento, caen víctimas de estos palabreros, ¿verdad?, de personas que realmente ni ellos mismos saben lo que están haciendo, porque no tienen un fundamento bíblico para explicar por qué hacen lo que hacen. Por ejemplo, hay iglesias, y yo no tengo el ánimo de ser un crítico, no quiero entrar en esa variante, pero sí hay cosas que hay que decirlas, queridos hermanos. Y yo sé que todas las personas tienen buenas intenciones, pero no es con buenas intenciones que se llega al cielo, sino con la verdad de Cristo. Así que hay personas, ¿verdad?, que aceptan distintas prácticas, aún en iglesias cristianas, pero prácticas asociadas con el ocultismo. Por ejemplo, hay estas iglesias, Pare de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que está liderada por Macedo, que es su líder, un brasilero, y tienen iglesias en distintas partes del mundo. Acá en los Estados Unidos, en la mayoría de las ciudades grandes, tienen sus congregaciones, y ellos utilizan prácticas ocultistas, como tomar un vaso de agua, como hacer caminar a las personas por un camino de sal, o hacerlas pasar por debajo de un manto o de una mesa, usando el supuesto aceite traído de Israel, y distintas cosas que hacen que los objetos cumplan una función de Dios o de talismanes dentro de esos círculos. Esas prácticas no son bíblicas. Ese tipo de prácticas no son genuinas de Dios. Si sucede algo de algún tipo de sanidad o cura o milagro, no es más que un milagro provocado por demonios. Y sabemos que el propósito de los demonios al provocar un milagro, no solamente a través de estas prácticas en supuestas iglesias con fachadas cristianas, ¿verdad?, o también lo mismo en un brujo, en un hechicero, que es prácticamente lo mismo, son prácticas guiadas, conducidas y manifestaciones de demonios. Entonces uno tiene que estar advertido de todas estas cosas. Hay personas que solo buscan el resultado, pero no se atreven a analizar ese tipo de manifestaciones con la palabra de Dios. Hay otras series de iglesias, también conocidas como las G12, y mire, no tengo el deseo de entrar en controversia con hermanos de esas congregaciones, pero realmente yo estuve estudiando el tema por varios años y me di cuenta de las prácticas, porque tengo videos de lo que hacen esas prácticas, testimonios de personas que han participado en esos famosos encuentros, que no son más que manipulaciones emocionales. Durante 3 días, una intensa manipulación emocional y también espiritual, en donde las personas a veces caen presas de demonios. Y lo sé de primera mano esto, porque una persona que se congregaba en nuestra congregación aquí en Detroit, fue a una de esas famosas encuentros, a pesar de que le advertí acerca de eso, pero fue igual, y bueno, nunca pudo ser liberada de los hospitales psiquiátricos. Lamentablemente así ha ocurrido, ya no está más en esta nación, pero este tipo de práctica que tienen fachadas de cristianismo no son prácticas de Dios, no son prácticas cristianas. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, como tampoco es correcto de que aparezcan ciertos adivinos o profetas, ¿verdad?, en las congregaciones, que ellos le adivinan la suerte a medio mundo, ¿sí? No están así las cosas de Dios, ¿sí? Si usted quiere conocer cuál es su futuro, aquí está, le repito por segunda vez, en la palabra de Dios. Amén. Y si usted tiene ansiedad por su futuro inmediato, no se preocupe, no esté ansioso su corazón, descanse en Cristo y le va a ir bien, ¿sí?
Pero el tema entonces que estos supuestos profetas le hablan a las personas una serie de cosas para tratar de alguna forma, de alguna manera, obtener un control, una manipulación sobre esas personas, y el fin de ellos, en la mayoría de los casos, es el dinero, queridos hermanos. Hay falsos pastores, hay falsos profetas, hay falsos maestros. Entonces nosotros no tenemos que descreer de estas cosas porque están escritas en la palabra del Señor. El Señor Jesús ya nos los advirtió diciéndolo, que en los postreros tiempos vendrán engañadores. Los apóstoles dijeron lo mismo. El Señor Jesús dijo de que en el último tiempo vendrían muchos en su nombre, ¿sí? Y si fuera posible, aún a los escogidos engañarían. E iba a ser tal el poder de seducción, de engaño y de mentira diabólica manifestado en sus artilugios quirománticos, proféticos, y toda esa sarta de circo, ¿verdad?, que a veces se ve en ciertas congregaciones cristianas que no son de Dios. Lo tengo que decir bien claramente. La iglesia de Jesucristo no es un circo, no es un lugar para la satisfacción personal. Los creyentes, cuando van a una reunión de iglesia, no van a satisfacerse ellos, sino que van a satisfacer el corazón de Dios. Esto es muy importante, querido hermano. Así que tengamos estos principios en cuenta. Vamos a sacar algunas conclusiones, ya se me fue el tiempo, pero tenía varios versículos. Le voy a dar algunos versículos para que usted lo apunte, no tenemos el tiempo ahora para leerlos. Colosenses 1:13, Primera de Pedro 3:13, Primera de Juan 4:4. Dios prohíbe toda relación con el ocultismo. Amén. No es que una cosa es mala y otra menos mala, y que entonces lo menos malo lo podemos aceptar. Definitivamente no tenemos que incursionar en absolutamente nada que nosotros discernimos que está manchado por el ocultismo. El Señor es soberano, ¿verdad? Y está en su soberanía teniendo el control sobre todos nosotros. El futuro, no se preocupe, una vez más le digo, por el futuro. El futuro está en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Toda práctica ocultista es diabólica, aun cuando parezca inofensiva. Detrás está agazapado el enemigo para terminarnos, acabarnos. Dios las llama abominaciones a estas cosas, algo que es detestable, repugnante, asqueroso. Así es como Dios ve todo este tipo de manipulaciones. Debemos asumir una actitud de rechazo determinante, un repudio enérgico contra todo este tipo de cosas. Serio y terminante. Ante cualquier sospecha de que hay enemigo encubierto detrás de una práctica, usted debe de analizar y oponerse rotundamente. Y si es necesario abandonar un lugar, escuche esto, donde se está practicando estas cosas, usted no tenga ningún temor. Porque muchas personas dicen, yo por respeto me quedé, pero ahí estaban haciendo tal o cual cosa que no era realmente bíblica. Y entonces, por respeto a la congregación, mire, esa no es una congregación de Dios. Es una congregación de Satanás y están practicando algo que no es bíblico. Así que no tenga ningún temor. Si usted ve porque lo invitaron o porque X razón se encontró en medio de un tipo de esta actividad demoníaca, váyase de ese lugar y en el nombre de Jesús reprenda al enemigo. Corte con toda relación que tenga con esas personas porque no le va a traer ningún beneficio. Así que esas cosas provocan consecuencias espirituales. Efesios 4:27, vamos a leerlo, ya vamos a terminar. 4:27 dice: gloria al nombre del Señor Jesús. Porque está escrito, regocíjate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, porque no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene
marido. Efesios, dije, 4:20. Estoy leyendo mal, ya me parecía raro. Gálatas, Efesios 4:27. No lo tenía separado. ¿Qué dice? Alguna hermana, es bien cortito el verso. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Es lo que veníamos hablando. Discúlpenme, yo me equivoqué en la cita anterior. Ni deis lugar al diablo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el enemigo se cuela muy fácilmente. ¿Sí? Por eso hay que analizar lo que uno escucha. Por eso no diga amén a todo lo que aparece en las redes sociales. No diga amén a todo video que aparece allí. Porque al decir amén usted se está asociando. Pero pastor, ¿qué va a pasar si yo estoy en mi casa, ellos están en otro lado, esa persona que hizo ese video? Pero yo quiero decirle que los espíritus se transmiten. Y ya vamos a hablar de ese punto. Cómo se transmiten los espíritus engañosos. Así que hay muchas prácticas. Tengo algunos versos más para compartirle. Solo se los voy a dejar. Efesios 5:11. Ahí lo tenemos cerquita, lo voy a leer. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. ¿Sí? Reprendedlas. Eso es lo que tenemos que hacer. Hechos 19:18-20, Santiago 4:7. O sea, que todas las prácticas de este matiz que estamos hablando van a provocar consecuencias espirituales en la vida de las personas que están envueltas en esas prácticas. Sea que las personas lo sepan o no lo sepan. Sean que sean aún inocentes, porque alguien una vez me dijo, yo pastor fui a una reunión, me dijo así, una hermana, y me dice, y yo me di cuenta que el predicador decía cosas que no eran de Dios. Y cuando oraron, yo pasé al frente. ¿Y por qué pasó al frente? Le dije. Y bueno, porque no sé, invitó y una persona me impulsó también a pasar al frente. Pero yo hice algo, me dijo. Así que hizo. Yo me cubrí con la sangre de Cristo, me dijo. Mira, hermano querido, hermana querida. La sangre de Cristo nos limpia del pecado. A nosotros nos cubre la verdad y la unción del Espíritu Santo. Pero si nosotros conscientemente le damos territorio al diablo, seguro que vamos a sufrir las consecuencias. Y no va a haber ninguna sangre de Cristo que nos proteja si nosotros por nosotros mismos desobedecemos a la palabra de Dios. La desobediencia trae consecuencias tanto para la persona que no conoce a Dios y trae consecuencias drásticas aún también para el creyente. Así que no hay que ser desobediente. Si usted ve ese tipo de cosas y percibe que hay algo que no es natural, que no está bien, sálgase, le repito. No haga lo que otras personas le induzcan, le digan que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque su guía es el Espíritu Santo de Dios si realmente usted es una persona cristiana. Si aún no ha experimentado a Cristo, bueno, recíbalo en su corazón. Rompa con todas las ataduras diabólicas. Sacúdase de todas esas cosas que son demoníacas. Si tiene objetos en su casa, destrúyalos. O llévelos a una iglesia donde oren por usted y liberen su alma y estén destruyendo esos objetos. Hay personas que tienen temor, miedo de destruir objetos relacionados con la idolatría, objetos relacionados con la magia, con el ocultismo. Todo ese tipo de temores y miedos están causados por los demonios. Así que determínese en el nombre de Jesús a romper con todo ese tipo de práctica. No confíe, no se deje guiar por esas cosas. Destruya horóscopos, revistas, quémelas al fuego. Destruya cartas, barajas, destruya objetos, talismanes, destruye todo lo que está relacionado con la idolatría, imágenes de supuestos santos, imágenes, cruces, todas las cosas
que están relacionados con el ocultismo, la idolatría. Ya vamos a hablar de eso también, que la idolatría es una forma de ocultismo y lo vamos a desenmascarar al diablo en el nombre del Señor Jesús. Vamos a hablar de esas cosas. ¿Para qué? Porque hay gente que no se le dice la verdad. Y nosotros tenemos que predicar la verdad tal como la encontramos escrita en la palabra de Dios. Así que esto es muy importante. Si usted quiere ser libre quizás de algo que es recurrente en su vida, que le sucede vez tras vez y no se explica por qué le ocurre, probablemente en su pasado, ¿sí?, haya algo que lo ata al ocultismo, a la hechicería. Quizás usted dice: soy una persona con mala suerte, soy una persona que no tengo éxito en la vida, soy una persona que no puedo llegar a ser feliz. Los demás son felices, los demás alcanzan el éxito, los demás progresan y yo me quedo sumergido en el mismo pozo siempre. No puedo salir adelante. Bueno, yo quiero decirle que muy probablemente haya algo en su pasado, en su núcleo familiar, algo en su vida que le está manteniendo allí cautivo, y en el nombre de Jesús es como se rompen esas ligaduras del diablo. Por eso hay que pararse firme contra el engaño, la mentira, y sin temor usar la palabra de Dios. Eso es muy importante, querido hermano, querida hermana. Quizás haya alguien hoy que me está escuchando a través del Facebook. Aquí los hermanos que están son todos creyentes. Gloria a Dios. Quizás haya alguien allí atado por una cadena del enemigo. Quizás haya alguien que no sabe por qué le pasa lo que le pasa. Yo quiero decirte, amiga, amigo que me escuchas, que Dios te ama. Y nunca fue el plan y el propósito de Dios que pasaras lo que pasaste. Que sufrieras lo que sufriste. Ese abuso, esa situación que te marcó a fuego, ese menoscabo, ese desprecio, ese rechazo que recibiste en tu infancia. Quizás alguna práctica en la cual te sometieron tus padres, porque tus padres practicaban brujería o practicaban alguna de estas artes ocultistas. Entonces, alguna de estas cosas se quedó pegada a tu vida, porque los espíritus se pegan. Y se pegan y no se quieren soltar. Solamente se sueltan cuando el poder de Dios los separa de sus víctimas. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, si lo crees. Vamos a estar orando. Vamos a creer de que Dios quiere verte libre y libre para ser servidor de Cristo. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie ahora y vamos a hacer una oración. El próximo viernes vamos a seguir con este tema, pero me importa ahora, sé que este video lo está viendo, lo va a ver alguien que va a necesitar esta oración. Ahora es la hora de ser libre. Este es el momento. No es casualidad que estés viendo esto. Hay un plan de Dios para tu vida. Dios te ha conducido a ver a este simple y sencillo video. ¿Para qué? Para que seas libre. Libre en el nombre del Señor Jesús. No tengas temor. Que dices que hay tradiciones que no quieres romper, violentar. Las tradiciones no te van a salvar. Las tradiciones no te van a liberar. Las tradiciones te van a atar cada día más y más. No es la tradición lo que liberta al hombre. No es la religión tampoco. Es Cristo Jesús. Vamos a orar ahora. Vamos a creer de que el poder de los demonios se va a romper en tu vida ahora en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Yo me voy a unir con los hermanos aquí, contigo que estás viendo. Vamos a poner una mano en el corazón y vamos a estar haciendo esta oración de fe. Si aún no has recibido a Cristo en tu vida, esto es fundamental que lo hagas ya. Repite con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y reconozco que soy pecadora o pecador. Señor, entra en mi vida. Tu Espíritu entre en mi corazón. El Espíritu de Cristo al cual yo le abro las puertas de par en par. Entra porque quiero una nueva vida en Cristo. Quiero una liberación. Quiero vivir en la libertad, en la genuina libertad. No en las mentiras y los engaños de libertad que he oído antes y nada sucedió. Quiero ser libre hoy.
a través del poder de Dios. Mis pecados son perdonados. Son rotas las ligaduras con la brujería, la hechicería, el ocultismo. Yo renuncio a toda práctica que no es de Dios. Hazlo, dilo conmigo. Renuncio a todas esas prácticas que tú conoces, que tú sabes. Rompo en el nombre de Jesús todas esas ataduras de los demonios. Y tomo autoridad, repite conmigo, tomo autoridad ahora porque he recibido a Cristo. Y tomo autoridad para echar fuera a los demonios. Y en el nombre de Jesús les ordeno a esos demonios que salgan ahora. Ahora, sé libre en el nombre de Jesús. Libre de vicios, libre de adicciones, libre en el nombre de Jesús. De prácticas de ocultismo, libres de maldiciones. Quizás sientas que en tu vida pesa una maldición. Ahora se rompe ahora en el nombre de Jesús. Diablo, suelta esa vida ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Se deshace el poder de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Créelo, confiesa al Señor Jesús. Dice, gracias, Señor Jesús. Repite conmigo. Gracias porque soy lavado con la sangre del Cordero. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias porque soy salva, soy salvo. Lléname del Espíritu Santo para no dar lugar a ningún demonio más en mi vida y en mi hogar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. Alábale, alábale. Ahí donde estás, alaba al Señor. Aleluya. Algo está sucediendo. Estás sintiendo libertad. Algunos por primera vez en su vida sienten algo diferente. Es la libertad, es el Espíritu Santo que está allí donde tú estás. Gracias, Señor Jesús. Dile, gracias, gracias. Gracias por la libertad, gracias por la liberación. Gracias porque a partir de hoy soy diferente. Aleluya. A partir de hoy dejo los vicios. A partir de hoy dejo la hechicería, brujería, práctica. A partir de hoy empiezo a usar la Biblia, a leerla y a aplicarla en mi vida. A partir de hoy medito en la palabra. A partir de hoy me congrego. A partir de hoy estudio la palabra, oro en el nombre del Señor Jesús e invoco su nombre y me lleno a partir de hoy del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Si hay alguien enfermo, vamos a orar por esa persona enferma. En el nombre de Jesús tomamos ahora autoridad sobre la enfermedad. Porque la palabra dice que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Ahora recibe salud en el nombre de Jesús. Cualquiera sea la enfermedad. Se rompe el poder de la enfermedad en tu cuerpo. Ahora, fuera enfermedad, fuera asma, fuera cáncer, fuera ahora COVID, en el nombre de Jesús, fuera de los cuerpos. Aquel que tiene un familiar enfermo, no lo puede ver, está en el hospital internado. Ahora invoca al Señor Jesús y envía una palabra de fe hacia tu familiar querido que está ya en un hospital, que está internado. Y di así conmigo, en el nombre de Jesucristo, te decreto sano por la llaga de Jesús. Recibe el poder de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor, libre del reuma, libre de artrosis, libre en el nombre de Jesús de infecciones al hígado, infecciones a los riñones, en el nombre de Jesús, infecciones en los oídos, en la piel, en la sangre, alta o baja presión ahora se normaliza en el nombre de Jesús. Ahora se corrigen los huesos, se enderezan las columnas, ahora desaparecen los tumores, ahora en el nombre de Jesús se enderezan los huesos, se corrigen, se estiran, se alinean en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú arregles, corrige personas con dolores en los brazos, en las manos, en los hombros, en la espalda, en la cintura, ahora en las rodillas. Fuera dolor en el nombre de Jesús. Gracias. Fuera en el nombre de Jesucristo. Gracias. Diabetes fuera en el nombre de Jesús. Fuera espíritu inmundo de enfermedad. Fuera ahora. Ahora te vas, diabetes. Fuera. Suelta esas vidas en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Problemas en cualquier órgano del cuerpo lo declaramos sano, libre en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias.
Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ya concluimos. Solo nos despedimos con la paz del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.